Al final de la Primera Guerra Mundial o Primera Guerra Europea, un destacamento de soldados ingleses esperaba entrar en un pequeño pueblo cerca del Rin, en Francia, cuando repentinamente un soldado salió corriendo de un edificio gritando ¡Alerta! Instantáneamente una descarga de rifles lo dejaron muerto en el suelo. Pero aquella advertencia que produjo este hombre salvó a la compañía de una emboscada. El destacamento luchó haciendo retirar al enemigo y pronto se supo la historia de que les había salvado. Era un soldado de la Guardia Irlandesa, prisionero de los alemanes, quien conociendo los planes del enemigo esperó el momento oportuno y sacrificó su propia vida para salvar la de muchos compatriotas. Reconocidos y conmovidos, los ingleses le dieron una buena sepultura, poniendo sobre ella una cruz con este texto: a otros salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Y esta es la maravillosa verdad que se encuentra en la cruz de Cristo, que para salvar a otros, Él mismo no se podía salvar. Amados hermanos, la muerte y la resurrección de Jesús demuestran que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué afirmamos que la muerte y la resurrección de Jesús demuestran que Él es el Hijo de Dios? Los invito a buscar el Evangelio según Marcos, capítulo 15, del 16 al 16:8. Marcos, capítulo número 15, versículos 16 al 16:8. Dice nuestro texto: entonces los soldados la llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios,
Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándola, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oramos, Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Porque tú nos la has dado, Señor, para que por medio de ella te conozcamos y podamos admirarte y proclamar tus maravillas. Gracias por tu palabra que ahora leemos y que ahora vamos a predicar. Que seas tú hablando en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Jesús, para confortarnos, para exhortarnos, para animarnos, Señor, a seguir creyendo en Él hasta que Él venga, Señor. En que nuestros cuerpos sean como el de Él, glorificados y llevados a tu presencia. Ayúdame, Señor, a exponer tu verdad sin temor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, como les dije, este es un día muy especial. La cristiandad, y nadie más que la cristiandad sabe lo que significa el domingo de resurrección. Como les dije, en este pasaje vamos a encontrar las dos razones que nos permiten entender que la muerte y la resurrección de Jesús demuestran que Él es el Hijo de Dios. La primera es porque solo el Hijo de Dios podía sufrir los terribles tormentos de su cruz sin doblegarse. Piense por un momento en usted. ¿Qué tanto usted soporta de dolor? ¿Qué tanto usted soporta de sufrimiento? En estos días oía en un podcast que tiene que ver con Dominicana y demás, el tiempo de Trujillo y las torturas. El antiguo presidente de este movimiento deportivo panamericano, José Joaquín Puello, que es un médico, él describía por el año 60 y pico, cuando mataron a Trujillo, las terribles torturas que los sicarios de Trujillo le infligían a los autores de su muerte, de su asesinato. Y él, aunque habló de lo terrible que eran las torturas físicas, solamente dijo que las torturas psicológicas eran insoportables. Nosotros no estamos capacitados para ser torturados, ni siquiera psicológicamente, sin quebrantarnos, sin rajarnos. Jesús sufrió psicológica, emocional y físicamente los tormentos que nadie jamás en la historia había sufrido y había padecido. Amados hermanos, recordemos que Marcos escribe su evangelio a una audiencia gentil, la iglesia en Roma, a la cual quiere edificar por medio de dar a conocer los hechos poderosos de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección, para que puedan enfrentar las demandas de la vida cristiana en un contexto hostil donde la persecución es una realidad. Marcos es el más breve de los evangelios. Ya lo vimos, 16 capítulos, mientras otros tienen 20 y tantos. Es un concentrado lo que Marcos nos da. Es como lo que necesita un enfermo. ¿Se acuerdan los cubanos? No sé, también en Venezuela. Los cubanos, cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que le daban?
cuando habían gallinas. Un caldo de gallina. Y los viejos decían, porque un caldo de gallina levanta hasta los muertos. A mí me dieron caldos de gallina. Yo no sé qué están dando hoy. Porque ni gallinas hay. ¿Comprende? Pero no deja de ser cierto. Marcos le está dando un suculento caldo de gallina a los hermanos de Roma para que puedan enfrentar la oposición y toda la persecución que estaban enfrentando por causa de su fe en Jesucristo. Y este caldo les servía para pelear como Cristo peleó para salvar a su pueblo hasta obtener esa salvación. En el pasaje que predicó Clint la semana pasada, aprendimos que Jesús, el Hijo de Dios, que desechado por todos, es injustamente condenado y entregado a la muerte, y muerte de cruz, que el mismo pueblo al que él vino a servir exigió para él. Recuerde que fue apresado y que fue llevado delante del pueblo, y cuando lo presentaron, dijo Pilato, para tratar de salvar a Jesús, aunque Pilato no era bueno, ¿a quién les voy a entregar? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué dijo el pueblo? Entréganos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Y el pueblo a coro, todo, ¿qué gritó? Crucifícale, crucifícale. ¿No sabía el pueblo lo que era la cruz? ¿Y no sabía el pueblo quién era Jesús? Que hizo milagros y maravillas a favor de ellos, como nunca nadie las había hecho. Y sin embargo, ese pueblo a quien él vino a servir, escogió para él la peor de todas las muertes, la muerte y muerte de cruz. Nuestro texto de hoy es una cronología de los acontecimientos sobrevenidos a nuestro Señor y que no lo eran desconocidos. En Marcos 10, 32 al 34, él profetizó todo el sufrimiento, toda la agonía, toda la burla, todo el escarnio, toda la humillación, todo lo que iban a hacer cuando él llegara a Jerusalén. Y él dijo, y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Así que él sabía lo que le habría de acontecer en Jerusalén, a donde se dirigía. Y es precisamente por eso que pudo sufrir todos los tormentos que en lugar de nosotros experimentó sin doblegarse. Él sabía que tenía que morir. Si durante parte de su ministerio terrenal trató de evitar que se le reconociera como el Cristo, el Mesías prometido, aunque sus poderosos hechos lo gritaban a voz en cuello, porque nadie hacía, ni nadie había hecho nunca lo que el Mesías hacía, lo que Cristo hacía, y que demostraba que en realidad ¿qué cosa era él? El Mesías prometido por Dios. Recuerden, una vez le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ellos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué lo dijeron? Porque vieron las cosas maravillosas que Jesús lo hacía. Ahora delante del sumo sacerdote, como vimos la semana pasada, le pregunta el sumo sacerdote, dime, ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús, que hasta ahora no había querido reconocerlo públicamente, que hasta ahora no había decidido manifestarse como tal, ¿qué le dice al sumo sacerdote? Tú lo has dicho, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Llegó el momento de decirlo. Yo soy el Cristo, el Hijo del bendito. Lo cual significaba yo soy el Mesías prometido. Yo soy aquel del que hablaron los profetas. Yo soy aquel que se describe perfectamente en su muerte en Isaías capítulo número 53. Sabía el sumo sacerdote lo que implicaba que Jesús dijera, yo soy el Cristo, pero no le creyó. Lo tomó como un blasfemo y lo entregó a la muerte. Así que esta semana que Jesús le tocó vivir, la última de su vida, sabiendo lo que iba a padecer, la afrontó sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de vergüenza, aunque conocía perfectamente lo que esto significaba. Él es aquel Cordero que para liberar a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de la muerte, se ofrece como un sustituto en su lugar y carga su culpa y su pecado y su vergüenza y su escarnio y su dolor y su humillación y el juicio de la ira de Dios por nuestros pecados y su muerte, la cual Él sacrificialmente aceptó para darnos vida a nosotros, indignos pecadores, que merecíamos sufrir todos los dolores y quebrantos que Él padeció
a manos de los romanos, de lo cual leímos ahorita en los versículos 16 al 28 del capítulo 15, y a manos de su propia gente, lo cual leímos también en los versículos del 29 al 32 del capítulo 15 de Marcos. Pero Marcos no está interesado en mostrar todo el morbo que podemos ver en las escenas de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿Cuántos vieron la película anoche? Creo que por Telemundo la transmitieron. No importa si no la viste. Yo sé que la has visto muchas veces. En Cuba la vimos cuando en el año 90 y tanto se filmó y se distribuyó al mundo entero para que todo el mundo entendiera y conociera lo que había hecho Cristo. Claro, la película tiene un matiz poco católico, exaltando a María de una manera que no debe ser, pero no deja de mostrar los sufrimientos y los tormentos del Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Anoche yo vi solamente fragmentos. Estaba preparando el sermón y mi esposa me estaba ayudando con la película puesta en el televisor, ¿entiende? Y eso me ayudaba. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo ir en seco que tener una visión de algo, de lo que Él sufrió. Y se me revolvía el estómago. Y me daba como náuseas y fatiga. Ver todo lo que ese actor estaba representando. Que yo estoy convencido que ni siquiera, ni remotamente, se acerca a todo el sufrimiento y el dolor que experimentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, a manos de los romanos y a manos de los judíos, entregado por Dios para ser crucificado por nosotros. Marcos no está interesado en darnos los detalles de cuánta sangre y cuánta herida y cuánto tormento. Marcos está interesado en que veamos que aquel que era ultrajado, escarnecido, atormentado y en tono de burla y de mofa tratado como el rey de los judíos, lo era. En efecto, lo era. Aquel del que se burlaban y le decían el rey de los judíos, aquel que habían puesto en la cruz, el rey de los judíos, aquel que le decían, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. En efecto, lo era. Aunque nadie de los que estaba allí lo creía. Una verdad gritada, pero que nadie escuchaba. Aquel que fue debilitado a tal extremo, que como vemos necesitó de un extranjero, Simón de Cirene, para que él llevara el travesaño de la cruz. Porque lo normal era que el palo de la cruz estaba en el lugar de la crucifixión y solamente el reo o el crucificado cargaba con el travesaño del cual colgaban sus manos. Pero ¿sabe cuánto pesaba ese travesaño? De 34 a 57 kilogramos. Estamos hablando desde 80 a 100 y pico libras. Para ti que estás saludable, que no te han dado ni un latigazo ni un golpe, tal vez lo puedes llevar por 100 metros. Pero para Jesús, que había sido destruido su cuerpo a latigazos, no era posible. Así que ni podía cargar su cruz por mucho tiempo. Y hubo necesidad de que alguien lo ayudara a llevarla. Este Jesús que rehusó beber una droga que disipaba los tormentos que padecía un crucificado para conscientemente cumplir con su comisión, cuando era un vinagre ligado con mirra. Eso era un estupefaciente, una droga, para tratar de calmar el dolor que todo aquel tormento le iba a producir. Este Jesús que cumplió las profecías dadas cientos de años antes en torno a lo que habría de sufrir el Mesías prometido, que vemos del versículo 28, que nos remita a Isaías 53:12, que el versículo 29 nos remita a Isaías al Salmo 22:7 y que el versículo 34 nos remita al Salmo 22:1. Voy a citarlo. Versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Dice Isaías que él cumplió esto. La escritura en el versículo 29, y que pasaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, cumple el Salmo 22:7. Que meneaban la cabeza y se burlaban de aquel que sufría y padecía.
Y el versículo 34 que dice que clamó a gran voz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aparece en el Salmo 22, capítulo 1, hablando de los sufrimientos del Mesías. Todo eso lo cumplió Jesucristo. Y esto último es lo que tiene mayor carga dramática dentro de todo lo que padeció nuestro Señor. Cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús había conocido hasta aquí gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional. Pero nunca conoció, ¿qué cosa? Una separación de su Padre. Todos lo habían desechado, todos lo habían abandonado. A un Pedro que le dijo, yo te voy a seguir aunque me maten. Cuando el gallo no había cantado 3 veces, ya lo había negado. Y no fue con él a ningún lado. Nadie se atrevió a dar un paso al frente por Jesús. Y ahora, después que todo el mundo lo dejó y lo desamparó y lo desechó, le tocó ¿qué cosa? Al Padre dejar a su Hijo solo, abandonarlo en la cruz. ¿Saben por qué? Porque en ese momento Jesús cargaba todo el peso del pecado que fue puesto sobre él en la cruz. Y el Padre no podía tener contacto con ¿quién? Con el pecado. Por eso se sintió desamparado por Dios el Padre en ese momento. Esto sucedió en el sentido de que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5, 21. Y Jesús soportó la separación de la compañía del Padre, porque en ese acto se producía el derramamiento de la ira del Padre sobre él, como un sustituto de una humanidad pecaminosa. ¿A quién le correspondía todo esto? A ti y a mí. No a Jesús, pero Él fue nuestro maravilloso sustituto, que se puso en nuestro lugar para recibir el dolor, el sufrimiento, el quebranto, la ira, el juicio de Dios en lugar de nosotros. Por lo tanto, para redimirnos, Isaías pudo decir, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Qué terrible padecimiento. Qué amor el de Dios, entregar a su Hijo para sufrir y tampoco hacer nada para evitarlo. Porque en ese sacrificio estaba nuestra redención, nuestra salvación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En medio de esto, Marcos describe las tinieblas para destacar que este es el momento de mayor oscuridad de la historia de la humanidad. No es un eclipse total de sol. ¿Saben por qué? Usted salió afuera en esta semana de su casa en la noche. ¿Qué luna vio? ¿Qué luna usted vio? Luna llena. ¿Saben por qué la Pascua a veces cae en abril y otras veces cae en marzo? Porque tiene que ver con la luna llena. No es una fecha específica. Es una fase de la luna en un determinado tiempo en el cual se celebra la Pascua. Y cuando hay luna llena, ¿qué no puede haber? No puede haber un eclipse. Por lo tanto, esta oscuridad destaca simplemente que es la hora de mayor oscuridad en la historia de la humanidad y muestra qué tan solo estaba Jesús en la cruz. Tan dramático era todo que una muerte que estaba diseñada para que un condenado muriera en varios días, a Jesús le tomó solamente 6 horas, de la 3:a hora de la mañana a la 3:a hora de la tarde, de 9 a 3. ¿Recuerda lo que estoy diciendo? La muerte duraba varios días en la cruz y sin embargo Jesús murió en 6 horas. ¿Acaso era Jesús más débil que los demás? No, era un hombre fuerte. Todo lo que soportó y todo lo que padeció, sin comer, sin tomar agua, 40 días en el desierto ayunando al Padre para empezar el ministerio, demuestran que era un hombre fuerte. Y psicológicamente aún más. Pero era terrible la cruz, que no soportó más allá de 6 horas, además de todo el sufrimiento infligido previamente. Y terminó su obra dando una gran voz, de lo cual Marcos no nos dice. Dice el versículo 37, mas Jesús dando una gran voz, expiró. No sabemos cuál fue la gran voz.
No sabemos qué gritó Jesús por Marcos. Pero sí sabemos que, de acuerdo a Juan 19:30, después de haber tomado el vinagre, Jesús dijo: consumado es, poniendo fin al sacrificio, la ofrenda y la expiación, porque con su sacrificio se resolvía el problema de ¿quién? Del pecado. Y según Lucas, dice que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es lo mismo. He terminado mi obra, te entrego mi espíritu. Marcos no nos dice lo que dijo, solo que expiró. Así murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguramente hubo muchas muertes, muchas crucifixiones antes y después de la de Jesucristo, pero solo el Hijo de Dios podía enfrentar su terrible muerte siendo consciente de todo aquello lo que se exponía y de todo lo que significaba. Solo Jesús, quien es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, se ofreció a padecer la muerte y muerte de cruz de la que no se pudo salvar, para salvarte a ti y a mí. Pues no había otra manera de hacer posible nuestra redención. Solo un ser santo, justo, bueno, perfecto, podía ofrecer un sacrificio acepto, agradable a Dios, en lugar del indigno pecador, que le trajera el perdón y la vida eterna que Jesús obtuvo en la cruz para todos los que creen en Él. Por eso Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No murió para ser un revolucionario. No murió para simplemente presentarse como la gente que hoy en día hace la barbaridad que hace para ser recordado en la historia por un acontecimiento extraordinario. No, Él murió para hacer posible la redención de todo aquel que cree en Él, en su muerte y en su gloriosa resurrección. Recuérdalo, Él no se salvó a sí mismo. ¿Sabes para qué? Para salvarte a ti. En segundo lugar, afirmamos que la muerte y resurrección de Jesús demuestran que Él es el Hijo de Dios, porque solo el Hijo de Dios podía vencer la muerte y resucitar. Nadie más podía hacerlo. Nadie más era perfecto. Nadie más cumplía las expectativas. Nadie más encajaba en el plan de Dios de que el Mesías, habiendo expiado el pecado, fuera levantado de la muerte, fuera traído nuevamente de vuelta para dar testimonio de que Él había agradado a Dios y que en Él estaba la salvación, el perdón, la redención y la victoria sobre la muerte, el pecado, el mundo, la carne, el diablo, y que en Él estaba la bendición de la vida eterna y el perdón para todo el que en Él cree. Ya vimos todo lo que Jesús hizo en vida, pero ¿qué pasó después de su muerte? Marcos nos lo cuenta con la brevedad que le caracteriza. Lo primero que dice el texto es que el velo se rasgó. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué cosa era el velo? Una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Los que saben que en Jerusalén estaba el templo de Dios y que tenía estos dos lugares. El lugar donde debía estar el arca de la alianza, el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sacerdote una vez al año y no sin sangre, para ofrecerle expiación por el pecado de todo el pueblo. Arca que no estaba para este tiempo. Pero estaba el lugar santísimo y estaba el velo. Y el lugar santo, a donde podían entrar el resto de los sacerdotes. Pero allí solamente uno, una vez al año, y no sin sangre. Así que esta cortina pesada, gruesa, impedía el paso y la visión de todo hombre que no estuviera apto para entrar al interior del lugar santísimo. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo no estaba podrido. ¿Ok? No había nadie con un bisturí para hacer así, ¡fuábana! Y cortarlo. No, nuestro texto dice que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Muy simple.
Esto significa que ahora el hombre, justificado por la fe en el sacrificio de Cristo, tiene acceso libre al trono de la gracia por medio de la cruz. Y de eso nos da testimonio Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Y lo leo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Si usted lo encuentra, lo puede seguir con la vista juntamente conmigo. Dice nuestro texto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Él, Cristo, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que antes nada más era posible para el sumo sacerdote, ahora es posible para todos nosotros, los que hemos sido lavados, santificados y limpiados con la sangre de Jesucristo, tener acceso directo a la misma presencia de Dios. El único que podía rasgar el velo era Dios, y lo hizo dando por terminado el antiguo pacto, estableciendo uno nuevo a través de la sangre de Jesucristo. Después dice el texto que el centurión romano exclamó al ver lo que había sucedido, que verdaderamente este hombre era hijo de Dios, un extranjero, un gentil, un enemigo. Vio lo que nadie más vio. Vio a Jesús por quien Él realmente era. Este centurión vio a muchas personas crucificadas anteriormente, pero había algo muy notable en cuanto a Jesús, que Él dijo algo que no podía decir de nadie más. En la cruz es donde descubrimos que Jesús es el Hijo de Dios. Y este hombre fue el primero en reconocerlo. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Después encontramos que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo, lo que provocó la extrañeza de Pilato, que jamás había conocido que un crucificado muriera tan rápido. Y para corroborarlo, mandó a llamar al centurión. Y así, después de corroborar al centurión que realmente estaba muerto, y por eso no se le partieron o quebraron las piernas como a los otros dos crucificados, pues Pilato accedió a darle el cuerpo de Jesús a José de Arimatea, que era un principal entre los judíos, que era miembro del concilio y que testificó que Jesús realmente también estaba muerto. Y no solamente muerto, sino, como diríamos nosotros en cubano, y bien muerto, sin lugar a dudas. Un detalle nos muestra que las mujeres que se nombran fueron testigos de todo esto y del lugar en donde lo sepultaron, el cual, por cierto, ¿por cuánto tiempo fue necesario? ¿Por qué tiempo Jesús usó la tumba? ¿Un par de días? Unas cuantas horas. No hizo falta más. Nadie más lo sabía, excepto aquel que era entendido, pero no había ninguno. Así que los que pensaron tal vez que iba a pudrirse allí, no hubo tiempo. El capítulo 16 nos ubica ya en el día domingo. Pasó el sábado y las mujeres van al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, cosa que no pudieron hacer el viernes por la urgencia de la llegada del día de reposo, en que nada se puede hacer después de las 6 de la tarde. Era de mañana el domingo, ya el sol estaba afuera y solo les preocupa la piedra que hay que remover para acceder al cuerpo. Preocupación que, como toda preocupación, ¿cómo es? Es vana. Usted no puede cambiar nada. Usted no tiene el poder para lograr resolver ningún problema. El único que puede resolver nuestros problemas, ¿quién es? Dios. La piedra más grande, el ceboruco más grande, el asteroide, el meteorito más grande. Dios lo quita. No te afanes. Entrégales tus cargas a Dios. Confía en Él, espera en Él y verás el milagro que Dios va a hacer. Y las mujeres vieron qué cosa. Que lo que era su preocupación no tiene ningún sentido. Porque cuando llegaron a la tumba, y no se equivocaron de tumba, porque ellas vieron dónde habían puesto el cuerpo de Jesús, vieron que ya no había ninguna piedra, a pesar de que la piedra era muy grande. ¿Qué había sucedido? No se acuerdan, olvidaron lo que Jesús había dicho, tal vez no lo escucharon, o los discípulos no se lo dijeron.
Pero lo cierto es que aquel que dijo en Marcos capítulo 10, voy a Jerusalén y al tercer día, después que me maten, voy a resucitar. Simplemente, tal vez ellas no supieron de esta historia. Lo dudo. Tal vez no prestaron atención, o no lo fijaron, o no lo grabaron. Lo cierto es que la tumba estaba vacía. ¿Se robaron el cuerpo? No, porque los otros evangelios dan testimonio de que había una guardia romana frente a la tumba custodiándola. Y además, el sello del emperador estaba puesto en la piedra para que nadie pudiera violar su integridad. Así que no se equivocaron las mujeres, ni tampoco se robaron el cuerpo de Jesús. Simplemente no estaba. Pero no estaba y no pasó más nada. Sino que cuando ellas entran a la tumba, ¿qué encuentran? Bueno, dice el texto que cuando entraron en el sepulcro vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y allá va eso. Pero no salieron corriendo, eran guapas. Y se espantaron, pero allí se quedaron. Mas el ángel les dijo, y claro que es un ángel, porque todos los que estuvieron asociados con Jesús desde antes de nacer hasta su muerte, ¿tienen quiénes son? Los ángeles de Dios, los cuales le servían a él. Y el ángel les dijo, no os asustéis. ¿A quién están buscando? ¿A Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Pues mira, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde ustedes mismas, juntamente con José de Arimatea, le pusieron. No había nada. No quedó nada. Ya no estaba ahí. ¿Qué había pasado? Bueno, el ángel lo dijo. Ha resucitado. Ha resucitado. Ha vuelto a la vida. Por lo tanto, la tumba estaba vacía. Así que el ángel ilustró el contraste entre lo que Jesús fue y lo que él ha sido. Él fue crucificado y sin embargo, sin lugar a dudas, eso significa que él estaba muerto. Ahora él ha resucitado. Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que habían sido resucitadas antes de esto, como el hijo de la viuda de Elías, que fue resucitado, y Lázaro, que después de 3 días y con tremenda peste, Jesús, ¿qué hizo? Lo resucitó. Cada uno de ellos fue resucitado de la muerte, pero ninguno de ellos donde la acción cae sobre quién, sobre el propio sujeto. Ninguno de ellos se resucitó a sí mismo. En este caso, Jesús ha resucitado. Cada uno de ellos fueron levantados en el mismo cuerpo en el que murieron y resucitados de entre los muertos para morir de nuevo. La resurrección no es solamente el vivir de nuevo, es el vivir de nuevo en un cuerpo nuevo y glorificado, perfectamente apto para la vida en la eternidad. Jesús no fue el primero en volver de entre los muertos, pero fue el primero en resucitar en gloria con un cuerpo glorificado. Y así como Él fue resucitado, todo aquel que cree en Él resucitará para habitar un cuerpo semejante al de la gloriosa resurrección de Cristo. Cuando ellas vieron que el lugar estaba vacío, les dio el fundamento de estar en una posición más sólida en que el testimonio de un ángel. Más vale, ¿qué cosa? Una imagen que 1000 palabras. Ellas vieron, no oyeron solamente, vieron que estaba vacío. Los hombres creerán lo que has visto si es que no creen lo que has escuchado. Eso lo dijo Spurgeon. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que el Padre no se olvidó de Jesús, ni de ti, ni de mí. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que la muerte fue vencida, fue conquistada y ya no tiene poder sobre todos aquellos que son de Cristo. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que tenemos un amigo viviente en Jesús, un glorioso Salvador y Señor. No estamos solos. Aquel que entregó su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? El ángel, por último, les da una encomienda. Id
decida a sus discípulos y a Pedro. ¿Qué había hecho Pedro? Lo traicionó, lo negó. Y Jesús se acuerda en su resurrección y perdona a Pedro. Y les dice, digan a los discípulos y a Pedro que no tengan miedo. Que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y nuestro texto termina con que ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y no decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué hubieras hecho tú? Jesús no era el más amado. Jesús no era el más querido del pueblo y de la comunidad. Jesús era el más odiado y se había demostrado. ¿Quién va a dar testimonio de esto? ¿Quién se atreve? Era lógico que se fueran con miedo y que no dijeran nada absolutamente a nadie. Nuestro texto termina con un Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Él es el que puede, habiéndose levantado de la tumba, interceder eternamente por todos los que en Él creen. ¿Te conviene un Salvador así o no? Así lo dice Hebreos. Nos conviene un Salvador así. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Que no huyó a la muerte para ofrecer un sacrificio en nuestro lugar. Concluyo. El hecho de la muerte y la resurrección de Jesús es un asunto de historia. Lo que significa que únicamente puede ser entendido porque la Biblia lo dice. ¿Oíste? Todo el resto de la gente lo va a negar. Aun cuando los filósofos y aun cuando el famoso filósofo judío, ¿cómo se llamaba, pastor? Tú que estás escapado en eso. No me hagas quedar mal. Josefo. Ese mismo dijo, está escapado el pastor, no dejen que le pase nada. ¿Oyeron? Entonces, declaró que en realidad hubo un tal Jesús, que pasó todo esto y que hubo gente que daba un testimonio de que realmente había vuelto nuevamente a la vida. Esto significa que únicamente puede ser entendido toda esta historia a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que consideremos qué es lo que significa la tumba vacía de Jesús y su resurrección. La resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así lo dice Romanos 1:4. La resurrección significa que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección, como cantábamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que con Él durmieron. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4:14. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para nuestros cuerpos y que nos debe preocupar qué respuesta damos a lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Te conviene. Hebreos 7:25. La resurrección significa que el cristianismo y su Dios son únicos y completamente diferentes. Y no hay más ninguna religión que pueda salvar al hombre. No hay otro sistema creado que pueda salvar al hombre que aquel que estableció Jesucristo muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. La resurrección prueba que aunque parecía que Jesús hubiera muerto en la cruz como un criminal común, Él en realidad murió como un hombre sin pecado, llevando la culpa a nuestro pecado por amor y autosacrificio. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago por nosotros, pero la resurrección fue el recibo, mostrando que el pago fue perfecto a la vista de Dios el Padre, que había agradado a Dios. Amados hermanos, al mirar la obra de Cristo en la cruz, debemos reconocer que Él es en verdad el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el ungido, el Cristo. Debemos creer en Cristo para obtener, en segundo lugar, los beneficios de su obra en la cruz, porque su resurrección nos muestra que fue efectiva, que conquistó la vida, el perdón y la salvación para todos los que creen. Si ya eres un discípulo de Jesús, continúa siguiendo fielmente a Jesucristo. Si aún no lo eres, es tiempo de que creas en Él y comiences a seguirle y servirle. Y esto lo puedes hacer hoy mismo por medio de la fe
y el arrepentimiento de tus pecados. Cree en aquel que no se salvó a sí mismo. ¿Para qué? Para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvarnos a nosotros. Amados hermanos, la muerte y la resurrección de Jesús demuestran que Él es el Hijo de Dios. Señor, gracias, porque tú eres un Dios maravilloso. Porque lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste, Señor. El justo murió por los injustos, el bueno murió por los malos, el santo murió por los impíos, Señor. Gracias por tu ofrenda ahí en la cruz. Y gracias porque fue aceptada por el Padre. Y hoy podemos creer, y hoy podemos confiar, y hoy podemos experimentar vida nueva y tener la esperanza bienaventurada de la gloriosa resurrección. Sabemos que tú vienes, que volverás a buscar a tu pueblo. En lo que ese día llega, Señor, ayúdanos a aferrarnos fielmente a tu palabra, a tus promesas. Y ayúdanos, Señor, a predicar este testimonio hasta lo último en la tierra como nos encomendaste. Si aquí hay alguien, Señor, que aún no ha creído en Jesucristo, si aquí hay alguien que tiene dudas, Señor, si aquí hay alguien, Señor, que no confía aún y que tiene otros dioses u otros sistemas de salvación en su mente, en su cosmovisión, permíteles ver la luz. Que tu Espíritu haga la obra que nosotros no podemos hacer. Los encomendamos en tus manos, Señor, para que quebrante su corazón y para que de rodillas puedan reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios que murió para darnos vida y salvación en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga.